La trama del tiempo, intrínseca a la propia urdimbre del universo, no siempre fue lineal. Antes de que los orbes celestiales tomaran sus lugares designados, antes de que la luz se separara de la oscuridad y la materia se solidificara en formas reconocibles, existían realidades fluidas, dimensiones entrelazadas y entidades cuyas naturalezas desafiaban la comprensión humana. En estos eones olvidados, anteriores a lo que llamamos Génesis, se forjó un pacto, una semilla de discordia plantada en suelo primordial, cuyas raíces ahora amenazan con estrangular el propio flujo de la existencia. Para desentrañar este misterio, necesitamos ir más allá de las narrativas familiares de la creación. Los mitos sumerios susurran sobre dioses que descendieron de los cielos, los Anunnaki, maestros de un conocimiento arcano capaz de manipular la propia realidad. Los egipcios veneraban a los Neteru, seres divinos que moldearon el Nilo e infundieron vida en el cosmos. En cada una de estas cosmogonías ancestrales hay un hilo común: la existencia de fuerzas poderosas, a menudo no del todo benévolas, que precedieron al orden que conocemos. Eran los arquitectos primordiales, o tal vez los primeros disidentes. Es en el libro de Enoc, un texto apócrifo que por poco no entró en los cánones religiosos, donde encontramos el primer vislumbre claro del pacto olvidado. Narra la caída de los vigilantes, un grupo de 200 ángeles, hijos del cielo, que codiciaron a las hijas de los hombres. Liderados por figuras como Samyasa y prominentemente Azazel, juraron sobre el monte Hermón que llevarían a cabo su transgresión sin importar las consecuencias. Este juramento no era solo un acto de lujuria, era una rebelión contra el orden celestial, una afrenta a la cronología divina. El conocimiento que estos vigilantes transmitieron a la humanidad fue la chispa de la corrupción. Azazel, en particular, enseñó a los hombres a forjar espadas y escudos, el arte de la metalurgia que dio origen a la guerra. Instruyó a las mujeres a fabricar joyas, el arte de la seducción y a usar cosméticos que ocultaban la verdadera faz de la naturaleza. Más peligroso aún, revelaron los secretos de la magia, encantamientos y el arte de cortar hierbas y raíces para hechicerías, además de los secretos celestiales, la astrología. Esta transmisión no fue un regalo, sino una contaminación, al dar a la humanidad herramientas para manipular la materia y el destino. Los vigilantes no solo corrompieron la moralidad, introdujeron un elemento de desorden en el tejido temporal, acelerando ciclos de ambición, decadencia y violencia que no formaban parte del plan original. El tiempo, antes un flujo armonioso, comenzó a chirriar, descompasado. El concepto de abismo en este contexto no es solo un vacío o un infierno de castigo. En muchas tradiciones antiguas, el abismo es el tohu vabohu, el caos primordial anterior a la creación, un reino de potenciales infinitos y al mismo tiempo de no existencia organizada. Para los vigilantes, este abismo pudo haber sido visto como un refugio, un lugar donde la linealidad del tiempo no tenía poder, donde podían existir fuera de las restricciones divinas. El pacto que hicieron no fue solo de lealtad mutua, sino un acuerdo para subvertir las leyes cósmicas, un desafío directo al orden temporal impuesto por el Creador. ¿Su motivación? Tal vez la búsqueda de una libertad absoluta, un dominio sobre la propia existencia, o la reversión de una realidad que consideraban defectuosa. El juramento, una promesa solemne e irreversible, selló el destino de ambos, ángeles y hombres, en un camino de perturbación temporal. Mientras excavamos las ruinas de civilizaciones perdidas, encontramos ecos de este pacto. Tablillas cuneiformes describen seres celestiales que se mezclaban con la humanidad,
trayendo tanto progreso como calamidad. Los mitos de inundaciones globales, como el diluvio bíblico y el épico de Gilgamesh, pueden interpretarse no solo como castigos divinos, sino como intentos drásticos de reiniciar un tiempo corrompido, de limpiar la mancha dejada por la rebelión. La repetición de estos patrones de ascenso y caída, el ciclo aparentemente interminable de progreso y autodestrucción humana, puede no ser solo el producto de nuestra naturaleza, sino la manifestación continua del pacto primordial. El Génesis narra la creación del mundo, pero ¿qué pasó antes? Las historias de los vigilantes y de Azazel nos dan una pista sombría. El cosmos fue forjado sobre las ruinas de una rebelión anterior. El tiempo, esa regla que mide nuestra existencia, puede ser el escenario de una batalla milenaria, una guerra que comenzó antes, incluso de que tuviéramos noción de lo que es un antes. ¿Y si ese pacto, forjado en la oscuridad anterior a la luz, no fue deshecho? ¿Y si, de alguna forma, está activo ahora, desenrollándose bajo la superficie de nuestra realidad, culminando en un plan para desmantelar el tiempo mismo? La respuesta puede estar en los susurros del abismo, donde Azazel aguarda. La figura de Azazel trasciende la mera personificación del mal. Es, de hecho, el arquitecto del desorden, el catalizador de la corrupción que se infiltró no solo en la moralidad humana, sino en la propia estructura del tiempo. A diferencia de los otros vigilantes que enseñaron oficios específicos, Azazel personifica la subversión fundamental, la voluntad de revertir el orden divino a través del conocimiento prohibido. El libro de Enoc lo describe como aquel que enseñó a los hombres a hacer espadas y escudos, corrompiendo la tierra y revelando los secretos del cielo. En el ritual de Yom Kippur en Levítico, un chivo era enviado a Azazel en el desierto, cargando los pecados de Israel. Esta dualidad, el corruptor y el chivo expiatorio, es crucial para entender su papel en el plan contra el tiempo. El desorden que Azazel introdujo fue más que la simple introducción del mal. Fue una distorsión del ritmo cósmico. La creación, en su esencia, seguía un flujo armonioso, día y noche, estaciones, ciclos de vida y muerte. Azazel, al revelar la metalurgia, insertó un elemento de aceleración y destrucción. La capacidad de forjar armas no solo trajo la guerra, sino que aceleró el fin de vidas, interrumpió ciclos naturales e impuso un ritmo artificial de conquista y aniquilación. La vida, que debería seguir un curso determinado, ahora podía ser abruptamente terminada por una hoja forjada por manos humanas, instigadas por un ser celestial. La metalurgia, bajo la óptica de Azazel, era una herramienta para reprogramar la materia. Metales brutos extraídos de la tierra eran transformados en instrumentos de poder y destrucción. Esta manipulación de los elementos de la tierra, parte del reino temporal y material, puede verse como un intento de reescribir el código fundamental de la existencia. Al transformar lo que era natural en algo artificial y destructivo, Azazel no estaba solo cambiando el paisaje físico, estaba introduciendo una anomalía que resonaba a través del propio tiempo. La minería profunda, la fundición, la forja, procesos que alteran la materia en su esencia, son metáforas para la distorsión de lo que es natural y orgánico hacia un fin acelerado. Su influencia en la magia y la astrología revela un ataque aún más directo al tiempo. Enseñar hechicerías y encantamientos era otorgar a los hombres el poder de intentar manipular el destino y prever el futuro. La astrología, la lectura de las estrellas, aunque pueda parecer inofensiva,
en la interpretación de Azazel era una herramienta para descifrar y eventualmente desviar los caminos predestinados, las rutas que el tiempo debería seguir naturalmente. Al buscar el control sobre el destino, la humanidad, bajo su égida, desafiaba la propia linealidad del tiempo, buscando saltar etapas, evitar consecuencias o forzar resultados que no estaban en su curso natural. Estas prácticas, que buscan curvar la realidad a la voluntad humana, son, en esencia, intentos de desviar el flujo temporal, creando paradojas potenciales y rupturas. El concepto de profanación del tiempo es central aquí. Azazel y los vigilantes, al introducir un conocimiento que permitía a la humanidad manipular el cosmos y a sí misma de formas antinaturales, introdujeron una mancha, una imperfección en el flujo temporal. Es como si un reloj divinamente calibrado tuviera sus engranajes adulterados. Esta profanación se manifiesta en ciclos de decadencia más rápidos, en guerras que destruyen eras de progreso en segundos, en una aceleración frenética que impide la reflexión y el crecimiento orgánico. El tiempo, que debería ser un río sereno, se convirtió en una corriente caótica. La conexión de Azazel con el ritual del chivo expiatorio en Levítico 16 es un eco poderoso de su naturaleza. El chivo, cargado con los pecados del pueblo, era enviado a Azazel en el desierto, un lugar de desolación y olvido. Este ritual simboliza el intento de remover la corrupción, de purgar la mancha. Pero, ¿por qué Azazel? No es solo el receptáculo de los pecados, sino la encarnación de la propia transgresión primordial que generó la necesidad de purificación. El desierto, en este contexto, puede verse como una dimensión donde el tiempo es suspendido, un limbo donde las distorsiones temporales son aprisionadas, aguardando un juicio o una reintegración. Azazel, por lo tanto, trasciende su mitología para convertirse en un arquetipo universal, la rebelión contra el orden, el deseo de control sobre lo que es intrínsecamente divino. Como Prometeo, trajo fuego a los hombres, pero un fuego que quemaba sin purificar. Como Lucifer deseaba ascender, pero al hacerlo arrastró a la creación a una caída. Su figura representa la astucia que busca desmantelar el tiempo, no por destrucción física, sino por una disolución conceptual, volviéndolo inoperante. Su plan, forjado en las profundidades del abismo, era y es más sutil que una simple guerra. Apuntaba a la propia esencia de la existencia ordenada, el tiempo. Y aunque aprisionado, la influencia de Azazel persiste, un susurro constante en la urdimbre de la realidad. Pero Azazel no trabaja solo. Hay otros, entidades ligadas al propio abismo, que comparten su visión distorsionada. La pregunta es, ¿son ellos guardianes de su aprisionamiento o, en verdad, sus más poderosos agentes, aguardando el momento adecuado para soltar las amarras que retienen no solo a Azazel, sino también a la propia linealidad del tiempo? El aprisionamiento de Azazel y de los demás vigilantes no fue un acto de misericordia, sino de contención. El orden divino, al percibir la extensión de la corrupción, actuó para aislar la plaga. Sin embargo, el abismo, esa dimensión insondable que sirve como prisión, no es un mero calabozo estático, es un reino de paradojas donde el tiempo se curva y las leyes de la realidad se deshacen. Y en ese vacío operan los llamados 4 ángeles del abismo. Sus identidades exactas están envueltas en misterio y varían en diferentes tradiciones apócrifas, pero para los propósitos de este relato, los nombraremos como Gog, Magog, Belial y Dagón, figuras que resuenan con la idea de fuerzas primordiales, caóticas y subterráneas. Estos ángeles no son como los serafines celestiales o los querubines guardianes.
Son entidades de un orden diferente, tal vez vestigios de eras anteriores a la propia creación, o guardianes forzados de un tormento que se extiende por eones. Su prisión, el abismo, es más que un lugar físico. Es una distorsión temporal, donde la linealidad se quiebra, donde el pasado, presente y futuro se entrelazan en un nudo incomprensible. Para los prisioneros, el tiempo allí puede pasar de forma acelerada o arrastrarse infinitamente, un tormento perpetuo que sirve a un propósito mayor: contener la corrupción temporal que Azazel inició. Las atribuciones de estos 4 ángeles son ambiguas. Gog y Magog, frecuentemente asociados con naciones bárbaras y el fin de los tiempos, podrían ser los heraldos del desorden, guardianes de un caos latente que espera el momento adecuado para ser liberado. Belial, el Sinseñor, un espíritu de rebelión e iniquidad, posiblemente supervisa los aspectos más oscuros del pacto original, nutriendo la semilla de la discordia. Dagón, una deidad filistea asociada con los peces y los granos, pero que en ciertas interpretaciones puede representar la fertilidad corrompida o el dominio sobre las profundidades. Tal vez controle las corrientes subterráneas de la influencia, la savia que alimenta el plan oculto. ¿Son ellos los carceleros de Azazel, o los cómplices que aseguran que su plan se desarrolle incluso a través del aprisionamiento? Profecías antiguas y eventos cósmicos actuales pueden ser las señales de un despertar del abismo. Alineaciones planetarias inusuales, erupciones solares que afectan las comunicaciones terrestres o incluso anomalías gravitacionales sutiles podrían interpretarse como fisuras en la prisión dimensional. Cada crisis global, cada brote de irracionalidad colectiva, cada avance tecnológico que parece saltar generaciones podría ser un presagio. ¿Podrían estos eventos ser el latir de una energía que se acumula en el abismo, preparando el terreno para la liberación no solo de Azazel, sino de un poder que trasciende la comprensión humana? La interconexión de estos 4 ángeles con Azazel es fundamental. No son meros guardianes pasivos. La tradición sugiere que los ángeles caídos se agrupaban. Serían Gog, Magog, Belial y Dagón, sus generales, sus tenientes más leales, aprisionados junto a él para garantizar que la agenda primordial continuara desenvolviéndose incluso en el cautiverio. O tal vez sus prisiones sirven como centrales de comando para la lenta y metódica erosión del tiempo, cada uno supervisando un aspecto de la corrupción que Azazel ideó. Incluso aprisionados, la influencia de estos ángeles parece haberse manifestado en la historia humana. Guerras, pandemias, el surgimiento de ideologías totalitarias, todo puede verse como manifestaciones indirectas de su presencia. Operan en las sombras, susurrando en las mentes de líderes, inspirando invenciones que pueden usarse para fines destructivos o tejiendo una red de desinformación que oscurece la verdad. Cada era de gran tumulto y desorientación puede ser un reflejo de la agitación en el abismo, una señal de que las ataduras están aflojándose. El abismo, entonces, no es solo una prisión, sino un portal temporal, un vórtice donde la materia se distorsiona y el tiempo es maleable. Si Azazel es el arquitecto del plan para destruir el tiempo, los 4 ángeles del abismo son los operadores de ese portal, los que pueden, en el momento adecuado, abrir las compuertas para que las distorsiones temporales se extiendan por el mundo. No solo guardan las llaves de la prisión, ellos son las llaves, los mecanismos que pueden liberar no solo a sí mismos, sino una nueva era de anacronismo y caos. El tiempo está a punto de deshacerse, de convertirse en una serie de ecos sin coherencia. Pero, ¿por qué tal obsesión por destruir lo que es fundamental para la propia vida?
¿Qué significaría un universo sin tiempo para nosotros, para el Creador y para aquellos que orquestan esta anarquía temporal? La respuesta está en la propia naturaleza del tiempo, como un constructo divino, un objetivo que, si se desintegra, podría liberar a Azazel y sus aliados para un dominio inimaginable. El plan, aunque secular en su ejecución, tiene raíces en una teología sombría. ¿Y qué pasa cuando el flujo se interrumpe? Para entender la magnitud del plan de Azazel y sus aliados, necesitamos primero comprender qué representa el tiempo y por qué se convirtió en el objetivo primordial de su aniquilación. En civilizaciones antiguas, el tiempo no era meramente una sucesión de momentos, era una entidad viva, a menudo ligada a lo divino. Para los egipcios, el tiempo era cíclico, representado por el eterno retorno del sol y las estaciones, una manifestación del orden de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Los griegos, con sus conceptos de cronos, tiempo lineal, y kairos, el momento oportuno, veían el tiempo como una fuerza que moldeaba el destino y revelaba verdades. En la mayoría de estas culturas, el tiempo era un aspecto intrínseco de la propia existencia, un regalo divino o una ley cósmica inviolable. En la cosmogonía judeocristiana, el tiempo es una creación directa de Dios. El Génesis describe la separación de la luz y la oscuridad, la ordenación de los días y las estaciones, la progresión de la vida desde el polvo hasta la complejidad del ser humano. Cada día de la creación es un paso en la construcción de una realidad temporal, ordenada. El tiempo es, por lo tanto, la manifestación de la voluntad divina, el escenario donde la vida se desenvuelve, la historia se escribe y la salvación puede alcanzarse. Es la estructura que da sentido a la existencia, permitiendo el crecimiento, el aprendizaje y la redención. Entonces, ¿por qué destruir el tiempo? Las motivaciones detrás de un plan tan radical son profundas y siniestras. Para Azazel y los vigilantes, el tiempo puede verse como la prisión final, la barrera infranqueable que los mantiene confinados a las consecuencias de su pacto primordial. Si el tiempo se deshace, las leyes de causa y efecto se desintegrarían. El juicio final sería evitado y la propia idea de consecuencia se volvería obsoleta. La inmortalidad, en este contexto, no sería la vida eterna en un flujo continuo, sino la liberación de las ataduras del tiempo, la capacidad de existir fuera de cualquier medida o límite. Sería la reversión de la creación, un retorno al tohu vabohu, el caos primordial, donde ellos, como entidades caóticas, podrían reinar supremos. Los efectos de la destrucción del tiempo serían cataclísmicos. Imagina un mundo donde el pasado se mezcla con el presente, donde la memoria colectiva se fragmenta en anacronismos aleatorios, donde la historia pierde su coherencia. Ciudades antiguas aparecerían junto a rascacielos futuristas. Figuras históricas se encontrarían en épocas improbables. El colapso de la realidad sería inevitable, pues sin la progresión lineal, la causa no llevaría al efecto y la propia lógica se desintegraría. No habría pasado para aprender ni futuro para aspirar. La inexistencia de un flujo temporal significaría la inexistencia de propósito. Para los vigilantes y Azazel, el tiempo es, paradójicamente, tanto una prisión como la llave para su liberación. Es la medida de su caída, la cuenta regresiva para su castigo. Al subvertirlo, creen que pueden escapar de su destino, convirtiéndose en amos de un universo sin ley, donde su transgresión ya no tendría significado. Es un intento de reescribir no solo la historia, sino la propia estructura de la existencia. Los mecanismos de ataque al tiempo no serían físicos, en el sentido convencional.
serían una disolución conceptual, un ataque a su propia lógica y percepción. Esto se manifestaría en la creación de paradojas, eventos que se contradicen en el tiempo, minando su fundación. Podría ser la aceleración de eventos, donde la historia humana se comprimiría en una espiral de caos incontrolable, o la fragmentación de la memoria colectiva, borrando registros, distorsionando narrativas y haciendo imposible discernir lo que es real de lo que es fabricado. Si las personas no pueden ponerse de acuerdo sobre el pasado, ¿cómo pueden construir un futuro cohesivo? La relación entre el tiempo, el destino y el libre albedrío es crucial aquí. Si el tiempo es la línea por la cual se desenvuelve el destino y el libre albedrío es la capacidad de influir en esa línea, la destrucción del tiempo aniquilaría ambos. La humanidad perdería su capacidad de moldear su futuro, pues no habría un futuro coherente. Y la lección del pasado, la sabiduría acumulada a través de las eras, sería barrida, condenando a la humanidad a repetir errores infinitamente, pero sin la memoria para reconocerlos. Es una guerra silenciosa, librada en los bastidores de la percepción y la realidad. Un ataque que no se manifiesta con explosiones o invasiones, sino con susurros de desinformación, anomalías sutiles y la erosión gradual del significado. Y los signos de esa erosión, de ese plan activo, están volviéndose cada vez más evidentes en nuestro propio tiempo. Desapariciones inexplicables, el creciente poder de la IA que desafía nuestra comprensión del tiempo y la memoria, y la propia disolución de la verdad en la era digital. Estos no son meros azares, son los primeros síntomas de que el pacto antiguo está, de hecho, en plena ejecución. ¿Qué sucedería si las líneas temporales se cruzaran y el pasado ya no pudiera distinguirse del presente? ¿Qué veríamos si las ataduras del tiempo se rompieran de una vez? La próxima fase del plan de Azazel ya está en marcha, visible para aquellos que saben dónde mirar. Y nuestro presente es el campo de batalla. La red temporal se está deshilachando, y las señales son cada vez más claras para aquellos que osan mirar más allá de la superficie de la normalidad. No se trata de una catástrofe explosiva, sino de una erosión sutil e insidiosa. La premisa de que el pacto antiguo, aquel, forjado por Azazel y los vigilantes antes del Génesis, está activo, ahora no es una conjetura esotérica, es una observación de los fenómenos que nos rodean, distorsionando la propia realidad. Comencemos por las anomalías temporales y espaciales. Relatos de personas que desaparecieron sin dejar rastro y reaparecieron años después sin memoria de lo ocurrido. Casos de déjà vu colectivo donde multitudes experimentan una escena idéntica simultáneamente. Y hasta la percepción de que el tiempo parece estar acelerándose, con días y años pasando más rápido que antes. Estos no son solo misterios de la mente humana o folclore urbano. Podrían ser las grietas en el tejido del tiempo, los fallos, en una programación cósmica que está siendo reescrita. Cada uno de estos eventos puede ser un eco lejano de las manipulaciones orquestadas desde el abismo, donde la linealidad es una ilusión. El aceleramiento tecnológico y la inteligencia artificial representan otra faceta alarmante. El progreso tecnológico, antes lineal y predecible, explotó en un ritmo exponencial. La inteligencia artificial, antes un concepto de ciencia ficción, ahora moldea nuestra realidad, aprendiendo y evolucionando a velocidades que desafían la comprensión humana. Y la computación cuántica, su promesa de procesar información en dimensiones más allá de nuestra comprensión, puede no ser solo un avance, sino una puerta.
¿Podría esta carrera frenética por datos y algoritmos ser una manifestación inconsciente del deseo de Azazel de manipular la propia materia y el flujo de información, abriendo inadvertidamente caminos para la desestabilización temporal? La capacidad de recrear voces, rostros y eventos con IA plantea una cuestión perturbadora. Si el pasado puede simularse con perfección, puede también alterarse sutilmente o incluso borrarse de la memoria colectiva. La crisis de paradigmas y la disolución de la verdad son síntomas aún más palpables. Vivimos en la era de la posverdad, donde los hechos son cuestionados, la historia se reescribe para adaptarse a narrativas convenientes y la distinción entre realidad y ficción se vuelve nebulosa. Campañas de desinformación global, el auge de las fake news y la polarización extrema no son solo problemas sociales. Son el resultado directo de un ataque a la memoria colectiva y a la coherencia temporal. Si no podemos ponernos de acuerdo sobre lo que pasó ayer, ¿cómo podemos construir un futuro cohesivo? Esta corrosión de la verdad es un terreno fértil para que el pacto antiguo florezca, pues la confusión y la ausencia de consenso minan la capacidad humana de resistir. La decadencia moral y espiritual que permea muchas sociedades contemporáneas también puede ser una señal. El aumento del nihilismo, la pérdida de propósito, la apatía generalizada y la creciente incapacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Esta disolución de los valores éticos, esta desconexión con lo sagrado o con cualquier propósito mayor, puede no ser solo una crisis de fe, sino una consecuencia de la erosión del tiempo. Si el pasado no importa y el futuro es incierto, ¿por qué esforzarse por construir un presente con sentido? Azazel, el corruptor, tendría éxito en su objetivo de fragmentar el alma humana tanto como fragmenta el tiempo. Incluso las señales cósmicas y astrológicas pueden estar manifestándose. Eventos astronómicos raros, como cometas inesperados o alineaciones planetarias específicas que antes eran considerados presagios, ahora son estudiados con precisión científica. Pero, ¿y si estos eventos son más que meros fenómenos celestes? ¿Y si son energías liberadas o portales abiertos, reverberando la influencia de las entidades del abismo? Para los antiguos, los cielos eran un espejo de la voluntad divina o de fuerzas cósmicas. Hoy tal vez sea un espejo de su subversión. Curiosamente, las referencias en obras de ficción y teorías de la conspiración son un espejo distorsionado de esta realidad emergente. Películas y series que exploran viajes en el tiempo, multiversos y realidades paralelas se han vuelto omnipresentes. Las teorías de la conspiración sobre sociedades secretas que manipulan los eventos mundiales o sobre la existencia de tecnologías ocultas ganan cada vez más adeptos. ¿Serían estas narrativas solo el producto de la imaginación humana o un inconsciente colectivo intentando procesar una verdad que se está revelando, un eco del plan de Azazel que resuena a través de la cultura popular? Lo oculto se convierte en mainstream. Por último, el resurgimiento del ocultismo y el esoterismo. En un mundo que busca respuestas fuera de las instituciones tradicionales, hay una creciente fascinación por prácticas místicas, rituales antiguos y sociedades secretas. Esta búsqueda de conocimiento prohibido, de formas de poder más allá de la comprensión convencional, ¿no remite directamente a lo que Azazel enseñó a los hombres? No es una búsqueda de atajos, de manipular el destino, de desentrañar los secretos del universo de una forma que ecoa la transgresión original de los vigilantes. Es la humanidad, tal vez, siendo atraída de nuevo hacia la misma fuente de corrupción, sin saber que al hacerlo está ayudando en el plan final. Todos estos signos, la desorientación temporal,
El avance incontrolable de la tecnología, la erosión de la verdad y la moralidad, los susurros cósmicos y la fascinación por lo oculto convergen. Apuntan a una sola conclusión: el pacto de Azazel está vivo y manifestándose. Las ataduras del abismo están aflojándose y la batalla por el tiempo no es una profecía lejana, sino una realidad que se desenvuelve en este preciso momento, bajo nuestras narices. Pero si el plan de Azazel está activo, ¿quiénes son las fuerzas que se le oponen? ¿Y cuál es el papel de la humanidad en esta guerra invisible que puede decidir la propia continuidad de la existencia? Si el pacto de Azazel se está manifestando, orquestando la corrosión del tiempo, sería ingenuo creer que el orden cósmico se rendiría sin resistencia. En los bastidores de la realidad se desarrolla una batalla velada, una guerra que no se libra con proyectiles y explosiones, sino con la manipulación de la percepción, la memoria y la propia estructura de la existencia. Contra las maquinaciones del abismo emergen los defensores del tiempo, guardianes silentes que se oponen al plan de aniquilación cronológica. ¿Quiénes son estos defensores? Pueden ser otras entidades celestiales, ángeles que permanecieron leales al orden divino, cuyas energías se manifiestan como fuerzas estabilizadoras. O tal vez órdenes secretas de la humanidad, linajes de guardianes que, a lo largo de los milenios, fueron instruidos sobre los peligros del conocimiento prohibido. Pueden operar como sociedades esotéricas, científicos que perciben las anomalías y buscan comprenderlas, o incluso artistas y narradores que, intuitivamente, preservan la coherencia de la narrativa humana a través de sus obras. La propia naturaleza del tiempo, en su resiliencia inherente, puede ser una fuerza reactiva, resistiendo a su desintegración. Esta guerra se manifiesta en niveles que trascienden lo físico, una verdadera guerra psíquica y espiritual. Es una lucha por la mente humana, por nuestra capacidad de discernir la verdad. Se manifiesta en campañas masivas de desinformación, donde la realidad es distorsionada y la duda es la moneda corriente. Se revela en la manipulación de sueños, donde pesadillas colectivas y visiones perturbadoras buscan sembrar el caos, y actúa en la influencia sutil en decisiones políticas y científicas, donde elecciones aparentemente racionales terminan por acelerar la desintegración social o profundizar la crisis de percepción. Cada vez que la verdad es oscurecida o que una invención promete más de lo que entrega, estamos presenciando un flanco de esta batalla, el papel de la humanidad. En esta contienda es ambiguo y crucial. ¿Somos meros peones arrastrados por las corrientes de fuerzas cósmicas que apenas comprendemos? ¿O somos víctimas inconscientes cuyas percepciones y memorias son el campo de batalla? La verdad es que tenemos un papel activo, aunque a menudo sin saberlo. Nuestra conciencia colectiva es un factor decisivo. La forma en que elegimos procesar la información, nuestra resistencia a la manipulación y nuestra búsqueda de la verdad pueden ser las armas más potentes. Si la humanidad colectivamente se aferra a la linealidad de la historia, a la importancia de la memoria y a la distinción entre hecho y ficción, se convierte en una fuerza reactiva contra la disolución temporal. Por otro lado, la apatía y la complacencia nos convierten en cómplices involuntarios en el plan de Azazel. Tecnologías de control y contramedidas. Están surgiendo, algunas desarrolladas por Azazel, otras como respuesta. El avance en campos como el electromagnetismo y la resonancia puede usarse para estabilizar o desestabilizar el flujo temporal. La capacidad de manipular la mente a través de ondas cerebrales
o de crear realidades virtuales indistinguibles de la real, ofrece herramientas tanto para el ataque como para la defensa. La manipulación de la conciencia colectiva, ya sea a través de algoritmos de redes sociales o de experiencias compartidas, se convierte en una arena central. ¿Serán estas tecnologías las herramientas que nos esclavizarán o las llaves para nuestra liberación? Profecías y líneas temporales alternativas complican aún más el escenario. Textos antiguos hablan del fin de los tiempos o de grandes transformaciones. Pero, ¿serían estas profecías un destino inmutable o una advertencia sobre una línea temporal que puede ser alterada? La idea de líneas temporales alternativas, universos paralelos donde elecciones diferentes llevaron a resultados distintos, puede ser más que ciencia ficción. Podría ser una estrategia de ataque, donde Azazel intenta ramificar la realidad en innumerables posibilidades caóticas para disolver la línea principal, o inversamente, una herramienta de los defensores para realinear la realidad a su secuencia original. Finalmente, el concepto de destino y la reescritura del pasado se vuelven centrales. Si el tiempo puede ser destruido, ¿puede el pasado ser reescrito? Esa es la apuesta final de Azazel. Al borrar los registros de su caída, al manipular la memoria colectiva de su transgresión, podría efectivamente anular su juicio y revertir su propia condena. La memoria individual y colectiva, las historias que nos contamos sobre quiénes somos y de dónde venimos, son los últimos bastiones contra esta aniquilación. En esta batalla invisible, somos los guardianes inadvertidos. Cada vez que nos esforzamos por recordar la verdad, por honrar el pasado y por construir un futuro con propósito, estamos, de alguna forma, luchando contra el plan de Azazel. Pero, ¿qué pasa cuando la lucha se acerca a su clímax? ¿Qué ocurrirá cuando el abismo finalmente se abra y el tiempo, como lo conocemos, comience a desintegrarse? El fin del tiempo no es solo una amenaza lejana, es la consecuencia inminente de un pacto que está a punto de consumarse. ¿Cuál será el precio de un futuro sin pasado? El objetivo final del pacto de Azazel y sus ángeles no es solo la dominación, sino la erradicación del tiempo como lo conocemos. Si el plan se concreta, el futuro que nos espera no es el que imaginamos, sino un escenario de colapso fundamental. Imagina un mundo donde la cronología se deshace, donde la secuencia de eventos es un espejismo y la propia memoria es un mosaico fragmentado. Ciudades florecerían y se desintegrarían en instantes. El nacimiento y la muerte se mezclarían en un flujo indistinguible. La realidad, antes anclada en la linealidad, se convertiría en una pesadilla anacrónica, un lugar donde la lógica es el primer sacrificio y la cordura, la próxima víctima. En este escenario de colapso temporal, la humanidad existiría en un estado de constante desorientación. La historia perdería todo sentido. Héroes del pasado podrían caminar lado a lado con científicos del futuro, sin que nadie comprendiera la absurdidad de la situación. Las familias serían separadas por saltos temporales, sus lazos deshechos por la imposibilidad de una progresión continua. Las leyes de la física, que dependen de la relación causa y efecto mediada por el tiempo, comenzarían a fallar, llevando a fenómenos inexplicables y a la disolución de la propia materia. Sería un retorno al caos primordial, pero un caos activo, pulsando con la energía de una realidad en desintegración. Si el plan tiene éxito, tendremos la nueva era de Azazel y los ángeles. Sería un reino sin tiempo, donde Azazel, finalmente, liberto de su juicio, ascendería a un dominio inimaginable.
Los 4 ángeles del abismo no serían más guardianes, sino señores de un cosmos, donde las reglas celestiales no tendrían más validez. Para ellos sería la libertad definitiva, la fuga de todas las consecuencias, la anulación de un pacto que los condenó. La inmortalidad se convertiría en una condición de no existencia medida, un eterno presente donde el progreso y la evolución son conceptos muertos. Pero, ¿qué sería esta eternidad distorsionada? No sería la eternidad divina, de paz y propósito. Sería un bucle eterno de repetición, donde los mismos eventos se desarrollan sin jamás alcanzar un clímax o resolución, o tal vez un vacío estático, una pantalla en blanco donde nada sucede y nada se mueve, peor aún, un caos de anacronismos, donde todas las posibilidades de tiempo y espacio colisionan en una cacofonía sin fin, una prisión mental y existencial, donde la locura sería la única constante. La liberación que Azazel busca es, en verdad, una nueva forma de tormento para la creación. Sin embargo, está la resiliencia de la conciencia. La mente humana, a pesar de su fragilidad, posee una notable capacidad de adaptación. En un mundo sin tiempo, ¿podría la conciencia desarrollar nuevas formas de percepción? ¿Podríamos, tal vez, trascender la linealidad, percibiendo la realidad en múltiples capas simultáneamente? Esta nueva forma de existencia, aunque caótica, podría ser el despertar de un potencial latente en la humanidad, una habilidad de procesar el tiempo no como una sucesión, sino como una totalidad, o incluso de existir fuera de él, como los propios ángeles. La destrucción del tiempo plantea cuestiones profundas sobre el propósito mayor de la creación. Si el tiempo es un constructo divino, su aniquilación no solo desafía al Creador, sino que también cuestiona la razón de ser de toda la existencia. Si no hay progresión, no hay aprendizaje. Si no hay memoria, no hay lección. La creación se convertiría en un paradoxo sin sentido, un experimento fallido. Sería la victoria final de Azazel, probando que el orden es una ilusión y que el caos es la única verdad fundamental del universo. No obstante, incluso en el escenario más sombrío, la naturaleza de la existencia es cíclica. El universo pulsa entre creación y destrucción. Sería posible, incluso después del colapso temporal, un renacimiento del tiempo. Tal vez una nueva forma de cronología surgiendo de las cenizas del caos. La propia entropía del universo, que se mueve en una dirección, apunta a un orden, aunque sea transitorio. ¿Habría una nueva intervención divina, un nuevo pacto, para restaurar lo que fue deshecho? ¿O la humanidad, en su nueva forma de la conciencia, encontraría la llave para reconstruir el flujo temporal? Este es el límite, la encrucijada final. Comprender los pactos olvidados, la naturaleza del tiempo y las señales de su erosión es más que un ejercicio de especulación. Es un llamado a la reflexión. La responsabilidad ante fuerzas cósmicas y lo desconocido recae sobre nosotros. Estamos al borde de un precipicio donde el tiempo, la regla de nuestra realidad, puede desintegrarse. La pregunta que resuena en el abismo y en el presente es, cuando el tiempo se deshaga, ¿qué quedará? ¿Y qué haremos para impedir que este futuro sin tiempo se convierta en nuestra única realidad?